aquellos que están sufriendo de la enfermedad de Parkinson. Señor Jesucristo, consuelo de los afligidos, tú eres nuestro refugio. Oramos por aquellos que están sufriendo los efectos de la enfermedad de Parkinson. A medida que pierdan su fuerza física y habilidades, incrementa su fuerza y habilidades espirituales. Renueva el espíritu interior día a día a través de su participación en tu sufrimiento. Concede la gracia de la conversión a los pecadores. En su debilidad revela tu fuerza, da paz y alegría a aquellos que cuidan de ellos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Son, and of the Holy Spirit. The grace and peace of our Savior Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Brothers and sisters, hermanos, reconozcamos nuestros pecados y por lo tanto preparémonos para celebrar los sagrados misterios. I confess. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie
Let us pray. Oremos. O God, creator of all Dios Todopoderoso, Creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres, concédenos que siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semillas les servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró. Día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Haz prósperas, Señor, las obras de tus manos. Haz prósperas, Señor, las obras de tus manos. Señor, las obras de tus manos. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Haz prósperas, Señor, las obras de tus manos. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornen, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Señor, las obras de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Haz prósperas, Señor, las obras de nuestras manos. Tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Haz prósperas, Señor, las obras de tus manos. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine.
En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad. Y se puso a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús le dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la Epifanía de San José el Obrero. Tiene sus raíces en un mal evento que tuvo lugar en Chicago en el 1880 y pico, en que un grupo de anarquistas se involucraron con la policía. Hubo una bomba que explotó, tiros fueron disparados, pero también hubo policías que fueron matados o lesionados. En este día se celebró lo que Karl Marx dijo como un día de evento para lo que se llama el Día de Mayo, es decir, el himno para el movimiento internacional de labor. Bien, los trabajadores de la parte este de la Unión Soviética y otros lugares estaban utilizando el 1 de mayo como su día de trabajo. Por lo tanto, la iglesia dijo, bueno, están celebrándose ese día y están libres, y pondremos ahí a ese trabajador por una serie de enseñanzas de la iglesia acerca de los trabajadores y en el trabajo en general, que fue algo muy distinto que lo que Karl Marx tenía que ofrecerles. Por una parte, comenzamos con la lectura del día de hoy. En el Génesis vemos que Dios hace a la humanidad en su imagen y semejanza, que hay tantos aspectos de esto, pero hoy especialmente hablamos del aspecto en que se dice que les daremos dominio. Sin embargo, cuando Dios en realidad se dirige a los dos seres humanos, el hombre y la mujer que creó, en primer lugar dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Y entonces, después de eso, les doy todo lo que está en la tierra, les dijo, y todo esto para el alimento, y tendrán dominio sobre los peces y las aves, etc. Es importante mencionar esto porque el Papa León XIII escribió la primera de una serie de muy importantes encíclicas sociales en que hablaba sobre la enseñanza de la iglesia social. Uno de los puntos que él enfatiza mucho es que, basándose en este pasaje, es que la familia es la básica, es el elemento básico de la iglesia, y que la labor o el trabajo se debe entender en el contexto del servicio a la familia, y que la familia existe incluso antes de que ningún gobierno existía aparte del gobierno, y existía por el hecho del gobierno, por ellos, y no existe por el bien de los dueños de fábricas o inversores tampoco. El hecho es que la familia tiene su propia integridad, y de ahí es que él dice que
la familia tiene el derecho de sus propias posesiones y propiedades, y de acuerdo con eso se puede mantener a sí misma. Entonces sigue diciendo, hablando acerca de lo que es el trabajo y de cómo aquellos que están ocupados en tener dominio de la tierra y de la naturaleza tienen una serie de obligaciones fijas a los inversores, los dueños de compañías y los trabajadores, que no pueden existir el uno sin el otro grupo. Se pueden tener todo el dinero que uno quiera. Si uno no tiene trabajadores, uno no puede hacer nada. Y uno puede tener toda la fuerza y el deseo para trabajar que uno quiera, pero si no hay personas que creen empleos, entonces el trabajo no va a ninguna parte. Esta es una relación mutua y por lo tanto es algo que demanda respeto mutuo para los derechos de cada uno. Los trabajadores tienen derechos a sus empleadores y los empleadores tienen derechos para con sus trabajadores. En el momento en que el Papa León XIII escribió esto, había muchos asuntos que estaban sucediendo con el trabajo, incluso en el año 1700 y pico. Había lo que se llamaba la mini era de hielo. Había una serie de fríos que afectaron la agricultura y la gente iba a las ciudades entonces, huida, y obtenían trabajo en las fábricas allí. Y la gente que eran dueños de fábricas dijeron, los trabajadores bastan, sobran, hay tantos de ellos. Y no había sentido de preocupación entre muchos de los dueños de estas fábricas para el pueblo que trabajaba para ellos. Así que había días muy largos de 12 horas, el trabajo infantil, los niños trabajaban de los 5 o 6 años de edad en adelante, por cortas vidas, porque trabajaban tanto. Y a veces no tenían días libres. Y sueldos muy bajos, y a veces las compañías les pagaban en notas. Había gobiernos que dijo, por ejemplo, León XIII, que el Papa Pío XI escribió una encíclica sobre lo mismo 40 años más tarde. Hablaron ellos acerca del liberalismo. Lo que querían decir ellos es distinto a lo que queremos decir hoy en día. Habla de gobiernos, que el gobierno no tiene nada que ver con estos asuntos. El gobierno se aparta para ciertas áreas de la protección de los trabajadores, etcétera, pero en realidad así no sucedía. Cuando uno lee la historia de los trenes norteamericanos, que era una parte del desarrollo de esta nación, uno también lee cómo las vías ferroviarias enviaba a sus abogados a congresos para hacer peticiones para distintas ayudas del gobierno, para obtener concesiones de tierras, etcétera, y vendrían con una caja de bonos de los trenes hasta comprar la voz. Esto sucedió en particular en 1860 y pico en adelante. En ese momento el gobierno republicano estaba muy a favor de ayudar a otros y quitar los trenes y construir los que iban al oeste, los trenes, y aceptaban dinero, pero la preocupación por los trabajadores no hacían así eso. Siempre tiene que haber, sin embargo, una realización importante de que la historia del Génesis comienza con Dios, que lo crea todo, bueno, incluyendo la humanidad, pero también tenemos que recordar que el próximo capítulo, sobre todo el 3, trae
consigo el hecho de que los seres humanos eran susceptibles a la tentación y al caer en el pecado original había concupiscencia, es decir, desórdenes, deseos que afectaban a todo ser humano, todo ser humano. De manera que también veríamos que la gente que defendía al trabajador como Karl Marx y Engels querían que el gobierno lo hiciera todo. Y una vez que entraron en el poder en la Unión Soviética, o cuando un gobierno socialista, un partido como por ejemplo en Alemania, el gobierno se convirtió en el medio de mayor opresión aún, que incluso los dueños de las fábricas lo eran. Así que el gobierno no es la solución. ¿Y por qué? Porque la gente del gobierno también con frecuencia siempre son tan egoístas como los trabajadores. Quieren poder y los trabajadores a veces quieren irse sin hacer su trabajo. Los dueños quieren lo que quieren. El egoísmo penetra en todo. Y por lo tanto, la Iglesia ha dicho repetidas veces que no va a ser en favor de ningún pecador en el acto de pecar. El egoísmo por parte de alguien, sea el dueño, el gobierno o el trabajador, no va a ayudar la condición del mundo. Y por supuesto, como nos dimos cuenta más adelante, no estaba ni siquiera en el radar en los años 1990 de la devastación al ambiente que se creía por falta de cuidado, no prestarle atención al futuro, etc. Y en lugar de darse cuenta de que ciertos cheques y balances basados en derechos auténticos que son inherentes al ser humano, el derecho a ser dueño de propiedades, por ejemplo, el derecho del Estado para regular sin tomarse la posesión del local, el derecho del trabajador a un sueldo decente y el dueño una devolución correcta para ellos. Y muchas veces lo vemos hoy día en que hay una vista de que qué hacemos para que no tengamos disputas. No sencillamente tratamos a los trabajadores como si tan solo fueran instrumentos mismos que echamos cuando hemos acabado con ellos. ¿Cómo es que nos preparamos para el futuro entonces? Si no, para el retiro, para sus condiciones de trabajo, los efectos del ambiente, sobre el ambiente. El gobierno a veces nos ayuda a recordar esto, en regularlo, y nuevamente tenemos que tener cuidado. Lo que sucedió en 1860, 70, 80 y 90 no ha dejado de pasar en el mundo. Inclusive acá, uno todavía puede ver y mirar personas ciertos políticos que dan favor al gobierno, y esto no es distinto ahora que lo fue en la época de los republicanos durante la reconstrucción. Esto forma parte de la condición humana sencilla, y que nobles buenos pueden estar ahí, pueden existir, pero hay que mirar a la realidad y decir, bueno, cuando Dios tomó carne, Él no dijo, mi hijo va a redimir al mundo que es tan valioso. No, tengo que cerciorarme de que Él esté en un palacio de un rey. Hubiera sido algo inherente por haber estado loco, con poder y vicio como Herodes, porque él mató sus propios hijos, su cuñado, su esposa, su mejor amigo. Estar en un palacio no era el mejor lugar en el mundo para estar. Cuando Dios tomó esa decisión y entrar en la naturaleza humana, Él escogió una virgen en la ciudad de Nazaret que ya
está comprometida con un trabajador. Y en un hombre trabajador honesto que trabajaba con sus manos. Y es aquel que pudo sostener a Cristo, que le da así la vida, la protección del rey. Recuerdan que es José el trabajador, el que tiene que estar corriendo de Belén para poder proteger del rey y de la gente poderosa a su familia. Y que Cristo es tanta parte de esto, no está ahí como si fuera algo que nada más decir que es el Hijo de Dios. No, fíjense en el Evangelio del día de hoy. Él es no el hijo del carpintero, es identificado con José, con su carrera como carpintero, como trabajador, como obrero. Una de las cosas tontas que he leído a lo largo de los años en el movimiento Nueva Era es que se tratan de decir, bueno, ¿y qué le sucedió a Jesús en esos años? Bueno, estaba viajando a Tibet o a la India o a Egipto, a algún otro lugar para aprender misticismo. No. Cuando yo veo esto, yo no veo que este no es Jesús, el viajero a el Tibet, a la India, a Egipto. ¿Y por qué? Porque el pueblo que creció con él le conocieron como el hijo del carpintero, que había aprendido que el trabajo era el suyo y que ahí se identificaron con él. Uno tiene gente tonta en la nueva era con difíciles evangelios que tratan de hacerlo algo más importante porque él fue a los lugares en que ellos soñaban ir o fueron y que él es como ellos, pero él es como todo trabajador. Él va y lidia con el trabajo duro para proveer por su familia y que es una familia santa de gente trabajadora en una pequeña aldea, quizás de 400 o 500 habitantes máximo, que vivían en Nazaret. José todavía se cercioró de que Jesús supiera leer, como vemos en el Evangelio de según San Lucas. Jesús puede leer el pergamino de Isaías y el Señor Jesús tiene el tiempo para poder aprender. Pero no solamente era para poder decir que puedo leer, sino para leer la palabra de Dios. Y que su fe era la costumbre así, porque vemos que San José les condujo a Jerusalén cuando fue su costumbre para la Pascua judía. Jesús fue a la sinagoga como era su costumbre. Y que José trabajó como trabajador y se integró a la totalidad de la vida de la familia y la vida de la fe y las virtudes que fluían de ahí. Y este sentido de integración para que no solamente nos identifiquemos con él, diciendo yo soy un trabajador, o escoger a algún tipo de persona en el gobierno. No, la locura. Y algo que permite que crezca en los deseos desordenados y que se identifican con quienes somos, con la humanidad de los otros grupos. Aprendemos a querer sus derechos, luchamos por los derechos de ellos, actuamos honestamente y en el proceso nos convertimos en trabajadores que son santos, que tratan de buscar la voluntad de Dios con los dones que tenemos por su gloria creadora. Me siento orgulloso del hecho de que mi papá era un hombre de sindicato, de los Teamsters. Yo estuve en venta. Esto fue algo que formó parte de nuestra crianza y es bueno estar entre los trabajadores y hacerlo. Pero también el ver que no es por su propio bien, como los comunistas trataron de decir, sino por el bien de la gloria de Dios. El cumplir con su
voluntad, de sus familias, y así encontrar la manera de llegar al cielo como San José.